Buenas tardes, hermano. Dios te ama y Dios te bendice. Te damos la bienvenida a esta transmisión en vivo de tu iglesia Tierra Prometida, Cuautepec. Vamos a dar inicio a este servicio el 18 de junio, jueves. Damos gracias a Dios porque hasta hoy nos ha sostenido. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 34. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en esta tarde que la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno y soberano, debe de estar de continuo en nuestra boca. Eso quiere decir, hermano, que en todo momento debemos de estar alabando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Redentor, porque sabemos, hermanos, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si tú quieres, hermano, en esta tarde yo te animo que a través de las alabanzas que se entonen en esta hora, hermano, de igual manera tú ahí, en donde tú estás, en tu sala, en tu comedor, en tu recámara, hermano, también alabes y glorifiques a un Dios, porque tenemos un Dios omnipresente que está con nosotros y también está contigo, hermano. En esta tarde yo te animo que te goces en la presencia de Dios, porque sabemos que en la presencia de Dios es grande y es maravillosa, hermano. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos en esta hora para levantar lo más alto el dulce nombre de nuestro Señor? Ahí por fe decláralo, ahí en tu casa decláralo, que el Señor es nuestro Rey, que el Señor tiene el control de todo. Amén. Levanta tus manos, levanta tu voz ahí y comienza a declarar. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación.
Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros creemos que el Señor es nuestro Rey? Si tú lo crees, dale un fuerte amén ahí en tu casa, ahí en tu hogar, con tu familia. Levanta tu voz y grita un fuerte amén, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra luz, nuestra salvación. Amén. Ahí donde quieras que estés, levanta tus manos. Vamos a comenzar a adorar al Señor en esta tarde. Es momento de levantar nuestras manos aunque no tengamos fuerza. Aunque estés pasando esa situación difícil, tú levanta tus manos y dale toda la gloria, dale toda la honra al que se lo merece. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, descargas en paz. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Donde quiera que estés, levanta tus manos en declaración de victoria. Levanta tus manos aunque estés pasando la prueba. Levanta tus manos aunque digas: ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas de seguir. Tú levanta tus manos porque el Todopoderoso está de tu lado. Vamos a declararlo con fe y con alegría. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, pienso hacer una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Toda fuerza estoy me da. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Y sí, Señor, levantamos nuestras manos, Padre, en señal de victoria, Señor, en señal de que tú llevas el control de todo. Levantamos nuestras manos, oh Padre, a ti, porque tú eres nuestra salvación. Levantamos nuestras manos a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de los Señores. Tú eres el que tienes el control, Padre. Tú eres el que llevas todo en tus manos. Tú eres el alma, tú eres la omega, Padre. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, iglesia, a lo mejor el enemigo ha querido robarte la fuerza. A lo mejor el enemigo ha querido venir a tu vida, a tu familia. Pero es momento de ser entendidos. Ahí en tu casa, proféticamente levanta tus manos. Y que la unción divina del Espíritu Santo venga sobre tu casa, venga sobre tu vida. Y avive ese don que el Señor ha puesto en ti. Que aviva ese don, ese Espíritu Santo que hay dentro de ti. Y levanta tus manos y comienza a declarar: yo soy lleno del Espíritu Santo. Yo me lleno del Espíritu
Espíritu Santo. Mi familia se llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. La casa, la iglesia, mi trabajo, somos llenos del Espíritu Santo. No importa cuál es tu situación, no importa cuál es tu problema, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y comienza a levantar en lo alto al Espíritu Santo y fuego. Comienza a declarar que Él es Rey. Dale toda la gloria, dale toda la alabanza. Espíritu Santo y fuego. Se abre para ti y para mi casa. Los cielos se abren. Es tiempo de declarar que los cielos se abren. Un nuevo tiempo en nuestras vidas. El esplendor de un rey. La tierra alegre está, la tierra alegre está, viento está dentro, venció la oscuridad y tiemblará su voz. Tiemblará su voz. Y comienza a declarar que Él es grande, que Él es todopoderoso. Decláralo, iglesia, decláralo con fe y alegría, que Él es el dueño de todo. Vamos, decláralo fuerte. El esplendor de un rey, vestido en paz, que
Comienza a declararlo ahí en tu casa. Eres digno de alabar. Su palabra dice que cuando Él estaba crucificado, Él murió, pero que al tercer día Él resucitó. Pero justamente cuando Él murió, Él descendió al infierno a predicar todavía de su palabra, a dar una oportunidad de vida. En los últimos tiempos, iglesia, es tiempo de levantar nuestras manos y de levantar el dulce nombre del Señor Jesucristo Rey. Vamos a ir, levanta su nombre en alto. Su nombre es sobre todo. Él está sobre todo. Él es el Rey. Digno de alabar. Él estuvo cuando Lázaro murió y fue resucitado. Así también está contigo. Él estuvo cuando los leprosos fueron sacados y solamente uno vino a agradecerle. Él está aquí. Levanta tus manos y comienza a cambiar el ambiente. Comienza a cambiar la atmósfera. Comienza a ser un mundo espiritual en tu casa. Somos la iglesia. El mismo Jesucristo que estuvo con la mujer de flujo de sangre, aquí está también contigo. El mismo Jesucristo que estuvo con Jairo, así también está contigo. El Dios Padre que tuvo con Abraham, también está contigo. El Dios Padre que estuvo con Noé, también está contigo, iglesia. Él no ha cambiado. Es hora de levantar su nombre en alto y declarar que Él está sobre todo y en todos. Pero una ofrenda de palmas ahí donde estás, fuerte, 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 que se abran los cielos, que se haga visible la manifestación del reino de los cielos. Gracias te damos en esta hora, porque nunca nos has abandonado y nunca nos abandonarás. Tu iglesia se levanta, Señor. Tu iglesia sigue en pie, Señor. Tu propósito, Señor, sigue en pie. Tu reino sigue en pie. Sigue dando palmas y dándole gracias ahí donde estás. Dale toda la gloria a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Eres digno de adorar. Exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. A todos los que nos siguen en esta transmisión, Dios te bendice. Bendiciones donde quiera que estés, hermano, el día de hoy. Que la manifestación del poder del Espíritu Santo sea en tu vida. Sé contigo en esos momentos. Que puedas sentir por medio de la adoración que estamos haciendo a nuestro Señor. Puedas sentir el poder de su presencia. El poder del Espíritu Santo recorriendo tu ser, llenándote de la presencia de Dios. Y algo maravilloso y hermoso, que cuando somos llenos de la presencia de Dios, cosas grandes suceden, cosas grandes pasan. Y mientras tú estás siendo llenado de su presencia, el Señor está limpiando tu ser, el Señor está limpiando su casa, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y mientras el Señor está llenando tu vida, todo lo malo está siendo desechado de ti, de tu ser. Su casa del Señor está siendo limpiada, llevándose todo aquello de lo que se ha llenado, todo aquello que te ha contaminado, todo aquello en lo cual ha sido llenada su casa de enfermedades, de achaques, de dolencias. Pero el día de hoy, que la presencia del Espíritu Santo visite tu casa con fuego, con poder, trayendo sanidad, limpiando, quitando todo orgullo, toda soberbia, todo enojo, todo lo malo de lo que se ha ido llenando tu ser, que el día de hoy el Señor lo limpie y seas lleno de poder, del fuego del Señor, del Espíritu Santo. Que el día de hoy, cuando te levantes de donde estás ahí sentado, ahí mismo estás sentado, que el Señor esté obrando, que el Señor esté haciendo algo maravilloso, que el Señor esté haciendo algo sorprendente en tu vida, que todo dolor desaparezca en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que toda enfermedad se vaya, que digas: ¿qué me pasó? Trayendo sanidad a tu vida, que te sorprendas, porque cuando te levantes ya no habrá dolencia, ya no habrá enfermedad, habrá gozo, habrá alegría, que en medio de tu tribulación hoy puedas sentir paz, tranquilidad. En medio de tu tristeza el Señor traiga consuelo, en medio de tu dolor el Señor venga y fortalezca. Es lo que el día de hoy el Señor tiene para nosotros. Pero necesitamos ser llenos de su presencia. Que el día de hoy, que tú nos estás transmitiendo por medio de Facebook, redes sociales, puedas sentir y puedas ser bendecido por medio de la palabra, por medio de este servicio que el día de hoy estamos llevando a cabo en el nombre de nuestro Señor. Invita a tu hermano, invita a tu papá, a tu mamá, invita a tus familiares el día de hoy, a tu familia, amigos, a seguir las transmisiones. Hay necesidad de buscar del Señor. El día de hoy, a quien tú sepas que en este momento está pasando una situación difícil, dale palabra de aliento, dale palabra del día de hoy en la cual el Señor se ha manifestado por medio de lo que tú estás expresando, del mensaje que estás dando. Que aquella persona que esté en necesidad en este momento pueda conocer a un Dios poderoso, que pueda hacer cosas grandes en nuestras vidas. Que a todo aquel que necesite en este momento el Señor traiga consuelo y seas instrumento de bendición, que seas un instrumento de honra y gloria para Dios en este momento, hablando de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación, llevando palabra de bendición a todo aquel que en este momento necesita. Hay necesidad en este momento, es cuando más debemos de hablar la palabra de Dios, es cuando más debemos de expresar las buenas nuevas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablar y dar testimonio de lo que el Señor hizo con nosotros cuando estuviste enfermo, cuando estuviste en el hospital. El Señor obró, cómo te sanó
en este momento hay muchas personas internadas, hay muchas personas padeciendo la epidemia que está pasando en estos tiempos, que puedas dar testimonio de que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que pueda ser de honra y gloria a la vida de alguien. Hoy, Señor, estamos delante de ti. El día de hoy oramos por todos los enfermos, oramos por los necesitados, oramos por aquellos que no te conocen. Oramos, Padre mío, Señor, por los que ya te conocen, Señor, y están en medio de tribulación, que aún empiezan a dudar, Señor, porque están en medio de desiertos, Señor. El día de hoy oramos que su fe no desfallezca. Ahora, Padre, Señor, oramos, Señor, y pronto no estamos reunidos en iglesia, no estamos reunidos en la casa de Dios, pero ya pronto vamos a estar reunidos. Ya una vez más vamos a congregarnos como iglesia en la casa de Dios. Estaremos alabando y glorificando todos juntos. Pero algo importante es que tu fe no desfallezca, que tu fe no se apague. Ahora es cuando más debemos alimentarnos de fe. Ahora es cuando más debemos estar cimentados en el Señor. Hoy es cuando más no debemos de dudar. Todo esto va a terminar, pero algo grande va a suceder, porque en estos momentos muchos están necesitando de Dios, muchos le están abriendo su corazón a Dios. Hemos visto países en los cuales muchos han doblado sus rodillas y han empezado a buscar de Dios en hospitales, policías, enfermeras, doctores, presidentes de países, pidiendo que la misericordia de Dios sea extendida sobre sus naciones. Hoy oramos porque, Señor, todos aquellos que te buscaron en estos tiempos de angustia sigan buscándote, Señor. Todos aquellos que levantaron una oración y un clamor a tu nombre en medio de la situación que estaban viviendo, sigan buscándote en agradecimiento, que testifiquen de las cosas que tú haces, Señor. Hoy, gracias a Dios, se van a hacer cosas grandes. Las iglesias estarán llenas, porque llegarán almas nuevas, porque muchos querrán conocer al Dios poderoso. Pronto estaremos juntos en la casa de Dios, alabando y glorificando al Señor. Que el día de hoy este mensaje sea de bendición. Que el día de hoy la palabra que hay para ti, que el Señor tiene para ti, sea una palabra que edifique tu vida en gran manera. Sea una palabra en la cual el Señor hable. Que sea una palabra en la cual el Señor esté comunicándose contigo, dándote un mensaje. Hoy en estos tiempos debemos marcar la diferencia. En estos tiempos de crisis, como hijos de Dios, debemos de marcar una gran diferencia. La palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos habla y dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mas ahora nosotros que ya tenemos la dicha de conocer la misericordia de Dios, nosotros que el día de hoy escuchamos una palabra de parte de Dios, alguien que tocó tu puerta y te dijo: Jesús te ama. Un día que nosotros no conocíamos, estábamos en una situación difícil, alguien tocó a tu puerta, alguien te habló, alguien te dijo: hay alguien que te ama. Hay alguien el día de hoy a quien tú vas a conocer, y en el momento que tú conozcas, tu vida va a cambiar. Cuando estábamos perdidos, hubo alguien que nos rescató y nos sacó de tinieblas a luz. Lo hemos visto, lo hemos hablado. Y dice la palabra de Dios:
Mas nosotros, los que hemos tenido la dicha y la misericordia de Dios de haber conocido a Él, nosotros somos un linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo adquirido. Y yo no sé con qué te identifiques el día de hoy, pero yo te he dicho que debemos de caracterizarnos por algo. Debemos de tener características que nos distingan de lo que el Señor nos ha dado, talentos, dones. Dice la palabra de Dios que somos un linaje escogido. Fuimos escogidos por Dios. El día de hoy yo no sé con qué te has identificado, pero hay algo bien importante que dice: somos. Ahora somos. Y cuando vino esta palabra a mí, el Señor hablaba y me decía: tú has tenido el privilegio de ser un pueblo adquirido por el Señor. Fuimos comprados a precio de sangre. Fui adquirido por nuestro Señor Jesucristo, dando Él a cambio su vida por amor a mí, el cual me llamó a ser una nación santa. Somos un linaje escogido de parte de Dios. Somos un linaje en el cual el Señor nos miró y nos ha traído, nos habló y nos ha traído a su presencia. El día de hoy, yo no sé, veía la palabra de Dios, estudiando y meditando, viendo a los hombres de fe, como siempre he hablado, hombres de fe, buscando características. ¿Por qué quedaron grabados en la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor escogió a esos hombres y los llamó hombres de fe? Y sus características, porque cada uno encontró características hermosas. El día de hoy somos, pero dice el Señor que somos para anunciar las virtudes de aquel. Somos llamados para trabajar en la obra de Dios. Fuimos adquiridos para llevar las buenas nuevas. Y el día de hoy yo no sé si tú te has identificado como un linaje escogido, como una nación santa, como un pueblo adquirido, como un real sacerdocio, pero el día de hoy somos. El día de hoy el Señor nos está confirmando que somos eso, pero no nada más se queda en ser, sino en ¿para qué somos? Y dice el Señor: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para anunciar las buenas nuevas en estos momentos de crisis, para anunciar el mensaje de salvación, para anunciar el mensaje de Dios. Para eso fuimos adquiridos. Para eso el Señor nos escogió. Nación santa. El día de hoy, que no se te olvide que fuiste adquirido. ¿A qué costa? Que no se te olvide el día de hoy para qué fuiste adquirido. Que no se te olvide el día de hoy que eres un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. El día de hoy, viniendo esta palabra, ¿cuántos somos el pueblo de Dios? Vamos a regresar a la iglesia, vamos a regresar a la casa de Dios, vamos a regresar a la iglesia una vez más. Pero ¿cómo vas a llegar el día de hoy? ¿Cómo vas a llegar? ¿Vas a llegar triste por las circunstancias que viviste? ¿Vas a llegar todo apagado? ¿Cómo vas a llegar? ¿Vas a llegar gozoso? ¿Vas a llegar con esas ansias de buscar a Dios? ¿De llenarte de la presencia de Dios? ¿De gozarte delante de Él en la casa de Dios? ¿Cómo vamos a llegar? Es la pregunta. ¿O ya no vas a llegar?
¿Cómo vas a llegar? ¿O ya estás dudando? Cuando esto comience una vez más a reabrirse las iglesias, pienso que tendremos que hacer 2 servicios por día, los 3 de servicios. No vamos a caber en las iglesias. El día de hoy te recuerdo lo que eres: un linaje escogido, un pueblo santo, nación santa, un pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque quizá ya te quedaste, te acostumbraste a estar en casa viendo televisión. Porque quizá ya te acostumbraste a quedarte en casa a comer. Porque quizá ya te enamoraste del sofá. Quizá te enamoraste de tu cama. Y quizá vas a llegar a la iglesia o ya no vas a venir porque ya le empezaste a encontrar defectos a la iglesia. Quizá ya no vas a ir porque ya te ofrecieron un puesto mejor en otra iglesia. Quizá ya no vas a venir porque quizá no tienes tiempo. Porque quizá estás trabajando y como no trabajaste mucho tiempo, empezaste a trabajar y vas a llegar rendido. Recuerda lo que somos. La palabra de Dios dice: somos. No éramos, somos un pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para anunciar? ¿Para alabar al Señor en medio de la alabanza? ¿Para predicar su palabra? ¿Para ir a evangelizar, a dar las buenas nuevas a los que no conocen? Tuvimos mucho tiempo de descanso, tuvimos mucho tiempo para estar meditando. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué dejamos de hacer en la viña del Señor y en la obra de Dios? Porque somos eso. Y ahora debemos de marcar diferencia. Cuando escuchamos hablar de David, se nos viene a la mente Goliat. David es el hombre que mató a Goliat. Cuando hablamos de Daniel, el que fue metido al foso de los leones. Cuando hablamos de José, el que gobernó, al que sus hermanos le vendieron como esclavo y fue gobernador. Cuando hablamos de Moisés, al que liberó al pueblo de Egipto. Cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe en el Señor, aquel hombre obediente a Dios, dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia. Wow. Cuando hablamos de cada uno de ellos, se distinguen por lo que hicieron. Hombres que marcaron la diferencia. Pablo, Pedro. Me encanta leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Me encanta. ¿Por qué? ¿No se te has dado cuenta? Siempre que Jesús obraba, trabajaba, predicaba, aparecía siempre Pedro. Un hombre atrevido, un hombre de temperamento atrevido. Y cuando habla la palabra de Dios, habla mucho de Pedro, aquel hombre que cuando Jesús iba a ser arrestado, agarró su espada y le mochó la oreja. Recuérdame quién era Guti. ¿A qué hombre? ¿Se me fue? ¿A quién? A Marlon. Y le mochó la oreja, su temperamento, sus instintos. Aquel hombre que cuando Jesús caminó sobre el mar fue el que dijo: Señor, si eres tú, yo también lo quiero hacer. Dime que lo haga. No se impulsó y lo hizo porque también dijo: yo también puedo. Si tú lo hiciste, Jesús, yo también. No, él dijo: Señor, dime que yo también vaya hacia ti. Aquel hombre que se atrevió. Malcolm. Entonces,
Me encanta leer la palabra de Dios. ¿Por qué nos habla la palabra de Dios de hombres de fe? Cuando hablamos de Noé, aquel hombre que dijo que iba a construir porque iba a venir un diluvio, iba a construir un arca, porque iba a venir un diluvio, porque se iba a acabar y se iba a destruir todo, toda la tierra. Y lo tomaron de loco, y lo criticaron, y se burlaron de él. Hombre de fe. Y así en la Biblia encontramos infinidad de personajes en la cual el Señor nos muestra hombres que se atrevieron a hacer la diferencia, aún en medio de críticas, aún en momentos de crisis, aún en momentos de enfermedad, aún en momentos difíciles de discriminación, cuando le dijeron que no podían, cuando le dijeron a David que él simplemente era un pastor de ovejas, cuando le dijeron a José que jamás iban a gobernar sobre sus hermanos, le vendieron en medio de la tristeza, del dolor. Hombres que marcaron la diferencia, que jamás se tambaleó su fe, que estuvieron firmes y sabían para lo que habían sido escogidos, sabían quién estaba con ellos. El día de hoy, ¿qué te caracteriza a ti? ¿De qué manera has hecho la diferencia? ¿Has hecho diferencia? ¿Cuáles son tus características por las que te conocen el día de hoy? ¿Eres el hombre o la mujer de fe? ¿Eres el hombre o la mujer? ¿O el hermano o la hermana que eres conocido porque está orando constantemente en comunicación? ¿Aquella persona por la cual ora, pone las manos y sana a los enfermos? ¿Aquella persona que ora, que tiene poder para expulsar demonios? ¿Qué características tienen de ti? ¿Eres aquel miembro que se para en este lugar a alabar a Dios? En medio de la alabanza, adorando, y por medio de la alabanza lleva e inclina al pueblo de Dios a la presencia, en adoración, en gozo. ¿Qué características el día de hoy te distinguen? Si es por esas características, gloria a Dios. Has entendido tu llamado, tu propósito, porque fuiste llamado. El linaje escogido, nación santa. Eres conocido por tu fe. A pesar de las circunstancias, siempre tienes fe. Siempre hablas del hacer, del qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿Ya te conocen por esas características? ¿O te conocen por el chismosito de la iglesia? ¿Por el criticón? ¿Por el enojón? ¿Cuáles son las características que el día de hoy te distinguen en medio del pueblo de Dios? ¿Por el hermano que va a un servicio sí y un servicio no? ¿Cuáles son las características que el día de hoy tenemos como nación santa, como linaje escogido? Es tiempo de marcar diferencias. Es tiempo de empezar a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de comenzar a hablar ahora en medio de la necesidad que hay en todo el mundo. Es tiempo de levantarnos. Ya se acabó el tiempo de confort. En ese tiempo donde decías, ay, mejor voy para el próximo servicio porque hoy estoy cansado. Dime el día de hoy si ha faltado el pan en tu mesa, si te has quedado algún día sin comer, aún sin trabajar, aún aunque hay necesidad en tu casa, te has quedado sin el pan. No, porque la misericordia de Dios está ahí en todo momento. Es tiempo de comenzar a salir, levantarnos y decir, es tiempo de marcar diferencia. Es tiempo de empezar a ganar más almas para Cristo. Es tiempo de empezar a hacer algo en la iglesia, algo en la casa de Dios, con tus talentos, con tus dones que Dios te ha dado. Es tiempo de que nos levantemos. Ya no más pesimismo. Vamos a comprar un terreno para la iglesia. Ay, ¿cómo? Ay, ¿para qué?
ay, ya van a empezar a Es tiempo de marcar diferencia. Es tiempo de empezar a hacer cosas grandes en el nombre de nuestro Señor. Recuerda que somos delante de Dios. Es tiempo de alabar y glorificar su nombre. Es tiempo de empezar a hacer aún más diferencias grandes. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos distingue de lo demás? En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 28, dice la palabra de Dios: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro de Persia. La palabra de Dios nos habla de Daniel y nos dice que en el reinado de Darío, Daniel era próspero. Hubo un cambio de reinado, deja de reinar Darío, empieza a reinar Ciro de Persia, y aún así Daniel fue próspero. No se trata de quien gobierne, se trata de quién eres, de quiénes somos. De eso se trata. No se trata de quién esté gobernando, de quién esté. No, porque quien esté gobernando no te vas a basar a ellos, sino a lo que tú eres, a lo que tú haces, a lo que sabes hacer. Eres de los que te sienten en el sillón y se cruzan de manos y de piernas y esperas ser bendecido. Eres de los que se levanta a mediodía esperando ser bendecido. Eres de los que llegas a la iglesia y te sientas y termina el servicio y te vas y vuelves a ser la misma persona, a decir malas palabras, a no orar, a no leer la palabra de Dios, a criticar la iglesia. ¿Esperas ser bendecido? No importa qué pastor esté compartiendo o quién sea el pastor. Se trata de quiénes somos delante de Dios. Hay personas que dicen: es que yo no quiero que el hermano me ponga las manos, mejor el pastor. Ese pastor dicen que tiene mucha unción y pones más la fe en el hombre que en Dios. No importa quién esté, quién sea, tú vas a prosperar. Lo importante es quién eres. Somos hijos de Dios, somos un linaje escogido. Y la palabra nos habla que Daniel, en el reinado de Darío y de Ciro, Daniel era próspero. Daniel fue prosperado. Este es un gran ejemplo, porque Dios no está buscando gente perfecta. Porque muchos esperamos a ser perfectos para llegar a la iglesia, esperamos ser perfectos para servir a Dios. Dios no está esperando gente perfecta. Pablo, cuando recibió su llamado, era una persona imperfecta que aprobaba la muerte de los cristianos, y el Señor lo escogió, linaje escogido de Dios. Y de la manera que Dios utilizó, no se trata de que tú digas: ay, es que no, soy un pecador y el Señor. No, somos pecadores, todos fallamos delante de Dios. Pero se trata de que Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente dispuesta, gente que diga: aquí estoy. Por medio de lo que voy a hacer, el Señor va a obrar en mí. El día de hoy, por medio de mi servicio, Señor, no tengo cómo agradecerte lo que estás haciendo en mi vida. ¿De dónde me sacaste y a dónde me tienes? Agradecimiento al Señor. Está buscando el Señor gente dispuesta. Y cuando tú estés dispuesto a reconocer quién eres, entonces vas a ver lo que el Señor tiene para ti. Vas a ver para lo que el Señor te ha escogido. El día de hoy, los talentos y virtudes que tú tienes, ocúpalos para la obra de Dios, para el servicio de Dios. Porque Daniel fue prosperado. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la palabra de Dios:
Busqué entre los hombres que hicieran vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Pero dice la palabra de Dios, pero no encontré a nadie. Dice la palabra de Dios, pero no encontré a nadie. Porque muchos tenemos temor. ¿Qué va a decir la gente si me ven entrando a la iglesia? ¿Qué va a decir la gente si yo opino o hago saber mi fe? ¿Qué van a pensar de mí? Van a decir que estoy loco por la manera en que oro. Perdón, por la manera en que busco a Dios. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Hay miedo al ¿qué pasa si me equivoco? Hay temor a qué dirán, a las críticas, a lo que piensen de ti. Gracias. Dice la palabra, busqué a alguien, pero no lo hallé. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestra fe está tambaleando. Porque muchas veces dudamos. Porque muchas veces tenemos miedo. Porque muchas veces las actividades del mundo nos ganan, los placeres del mundo. Porque muchas veces nuestra pereza es más fuerte. Porque muchas veces nuestro confort está mejor. Dice la palabra de Dios, no haya nadie que se interpusiese, que hablare, que clamara para que no la destruyeran. No. Porque algunos estaban ocupados en sus actividades cotidianas, porque otros estaban durmiendo, porque otros preferían descansar, porque otros preferían visitar a su familia, porque otros tenían miedo a las críticas, al rechazo, al qué dirán. Porque muchos están pensando en qué van a gastar dinero, a dónde se van a ir a comer o a pasear. No lo encontré, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios ahí en Daniel 6, del 1 al 3, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino de 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta a Daniel, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Algo hermoso, fíjate. Sobre Daniel había un espíritu superior a los demás, y eso era lo que distinguía a Daniel. Porque ¿cómo podemos tener un espíritu superior? Una vez me preguntó una persona: hermano, ¿por qué usted tiene mucha fe? Yo tengo mucha fe. Dios le ha dado a usted mucha fe, y a mí me ha dado muy poca. No, te digo una cosa: la misma fe que te ha dado Dios a ti, me la ha dado a mí. Depende de nosotros la manera que nosotros desarrollemos nuestra fe. No depende de que Dios nos dio más a unos, a otros. A Dios nos da la misma fe a todos. La manera en que nosotros la desarrollemos, eso ya depende de nosotros. Entonces lo mismo depende de esto. Dice la palabra de Dios que Daniel tenía el mismo espíritu, pero Daniel tenía un espíritu superior. ¿De qué
logró tener un espíritu superior. La manera en que Daniel logró tener un espíritu superior es cuando nosotros nos alimentamos, cuando la presencia de Dios está plenamente en nosotros. La palabra de Dios nos muestra de Jesús, de un Jesús siendo forma de hombre, que todas las mañanas, dice la palabra de Dios, se iba a un lugar apartado a orar. Era la manera, y te das cuenta las veces que la palabra de Dios marca los pasajes bíblicos, siendo de mañana o al anochecer. Después de que Jesús termina de orar y de llenarse, de entrar en comunicación con el Padre, Jesús recorría las aldeas sanando a los enfermos. La noche que Jesús oró, dice la palabra de Dios que ese día Jesús, cuando terminó de orar, caminó sobre el mar. La manera en que nosotros podemos marcar una diferencia es cuando nos llenamos de la presencia de Dios. Es cuando un espíritu superior viene a nosotros, cuando nosotros estamos en constante comunicación con Dios. Cuando el respaldo de Dios y la comunicación, tenemos un respaldo pleno de Dios. La comunicación que tenemos, porque no estamos tomando decisiones a nuestra voluntad, porque lo estamos haciendo en el Espíritu de Dios, porque caminamos conforme el Espíritu. Eso era lo que distinguía, porque dice que el rey contemplaba poner a Daniel sobre todos, 120 sátrapas, o sea, gobernantes, pero de esos 120 iba a escoger a 3 para que los 120 le rindiesen cuenta a ellos. Pero de esos 120 iba a ser uno solo, en el cual el rey quería poner a Daniel. Porque vio en Daniel algo diferente, porque vio en Daniel algo superior, algo, su espíritu. Daniel tenía, dice la palabra de Dios, un espíritu superior. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está el espíritu de Dios en tu vida? Y te decía al principio, quizá muchos van a venir a la iglesia con un espíritu apagado, porque han dejado de estar en comunicación con Dios, porque ya no están orando, porque ya no están leyendo su palabra, porque ya están más enfocados en ver series, películas, estar durmiendo, estar descansando. Que nuestro espíritu siempre esté de una manera rebosando sobrenatural, en el cual nosotros podamos marcar la diferencia, ser diferentes, ser ese linaje escogido, siendo diferencia en medio de todos. No se trata de hacer las mismas cosas que los demás hacen, se trata de hacer cosas diferentes. Al fin de cuentas, mira, siempre vas a ser criticado, siempre vas a ser criticado por lo que pienses o lo que hagas. Que no te desanimen lo que los demás piensen. Eres un linaje escogido de parte de Dios. El día de hoy levántate. Somos representantes de Dios. Somos un pueblo escogido de Dios. Que en esta ocasión, ahora que regresemos a la iglesia, vengas con un espíritu rebosando. Que la llama del Espíritu Santo que hay en ti no se apague, que se mantenga encendida. Yo lo he dicho muchas veces, carboncitos encendidos. Cuando haces una carne asada, ¿cómo se ven los carbones? Cuando están juntos y ya lograron todos obtener un fuego, se ve al rojo vivo, se ve hermoso. ¿Te imaginas que esos carboncitos, nosotros somos carbones, y que nos mantengamos en la palabra de Dios encendidos con esa llama, que ese carboncito esté al rojo vivo, pero se junte con otro carboncito, se junten 20, 50, 100 carboncitos? Va a ser algo grande, algo grande. Marquemos la diferencia ahora como obreros de Dios. No te limites, no te conformes. Si en tu iglesia es una iglesia de 20, 30, 40, 50, manos a la obra. Si somos 20, un propósito, cada uno de nosotros, vamos a traer a una persona, vamos a hacer 40. Y después de esas 40, se van a encargar de volver a traer a otro, y vamos a hacer 80.
No tengas miedo, no te limites. Recuerda lo que eres delante de Dios. Recuerda quién eres, quién te escogió, quién te compró, por quién fuiste adquirido. Si te has dejado de orar, es tiempo de comenzar a orar. Es tiempo de comenzar a marcar diferencias. Es tiempo de clamar a Dios. Marquemos la diferencia para la gloria de Dios. Seamos cristianos apasionados por Dios, a esos hijos de Dios en los cuales la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca, de que nuestro andar sea como Dios, nuestro hablar sea de Dios, nuestra fe sea tan grande que se hagan grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Que seas lleno del poder de Dios, de la palabra de Dios. En el libro de Hechos, cuando Pedro caminaba, sacaban a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. ¿Te imaginas? El Espíritu de Dios estaba tan grande en la manera de Pedro que tan solo con su sombra los enfermos sanaban. No te olvides para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido. Para anunciar las buenas nuevas, para hacer las buenas nuevas, para que todo sea para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de tener miedo, dejemos de preocuparnos, dejemos de tener miedo, porque hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, como hijos de Dios, como linaje escogido, como pueblo santo, nación santa, todo lo podemos en Cristo que nos está fortaleciendo. En el nombre de Cristo Jesús, cambiemos nuestra manera de pensar. Dejemos de criticar a la iglesia. Recuerda que la iglesia eres tú. Deja de murmurar de la iglesia. Habla la palabra de Dios. Si algo no te agrada en tu iglesia, ve y háblalo con el pastor. Quizás estás viendo desde otra perspectiva. Levántate y haz diferencia. Levántate el día de hoy y llega a la iglesia renovado. Que le digas a tu pastor: aquí estoy, pastor, ¿qué vamos a hacer? Pero no, queremos que el pastor haga todo, porque le corresponde al pastor. Pastor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer en el nombre del Señor? Cuente conmigo. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Quizás no tengo tanto conocimiento, pero aquí estoy. Hoy quiero ser un instrumento de honra, de gloria para Dios. Hoy quiero trabajar en la obra de Dios. No busques pretextos, no busques: ay, es que no puedo, ay, es que estuve enfermo, ay, es que ya no puedo respirar mucho. No busques pretextos. Hoy levántate, ve a tu iglesia. Ya vamos a regresar a la iglesia, pastor. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién hay que ir a visitar? Levántate y empieza a trabajar. Recuerda de dónde eres, quién eres, quién te adquirió y por qué, a qué precio. Comencemos a marcar una diferencia grande. Comienza por tu familia. Deja de llegar a casa y criticar a la iglesia, porque por eso tus familiares no llegan. Comienza a hablar de Dios, de lo que Dios está haciendo. Comienza a dar testimonio. Dile a tu esposo: hoy hubo una sanidad, hoy un hermano no tenía trabajo y Dios le dio uno mejor. Hoy un matrimonio se restableció en la iglesia. Se habían separado, pero el día de hoy ya están juntos otra vez, porque Dios obró. Comencemos a marcar una diferencia grande. Comencemos a trabajar en la obra de Dios. Ya no caminemos derrotados, tristes, con la cabeza agachada, buscando que la gente te tenga lástima, que te pregunte: ay, pobrecito. No, con la frente en alto, porque Dios está contigo, porque Dios mora dentro de ti. Estamos en medio del desierto, pero no caminamos solos, porque el Señor camina con nosotros. Así que el día de hoy marquemos la diferencia, empecemos a hacer cosas diferentes, a pensar diferente, porque somos linaje escogido, somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido. Hoy eres un hijo de Dios. El mismo espíritu que tenía Daniel, que ese espíritu te distinga en medio de los demás.
Que cuando todos digan no, que seas como Caleb y diga vamos a conquistar la tierra prometida. Porque él tenía un espíritu diferente. Comencemos a marcar diferencia. Comencemos a hacer cosas diferentes en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy que Dios te bendiga. Que el Señor te guarde donde quiera que tú estés. Pronto nos vemos en la iglesia. Pronto estaremos reunidos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel hermano, aquel familiar, aquel amigo que estuvo en crisis en estos días, tráelo a la iglesia. Dios tiene cosas grandes para él. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo servicio, domingo, 12 de mediodía. Comenzamos la transmisión. Bendiciones. Que Dios te bendiga.